Y ahora tenemos en línea a la licenciada en Comunicación Social, Magalí López Maneto, es responsable de comunicaciones en CASAFE y tiene una maestría en gestión de la comunicación organizacional, lo dije bien, de la Universidad Austral. ¿Cómo te va, Magalí? Aquí Martín Aragón con Fede Lorza y Bele Pelayo. Buen día, Martín, Fede, Belu, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Igualmente, gracias. Gracias, Magalí. ¿Cómo andás? Y un saludo. Muy bien, gracias. Y un saludo también a todos los oyentes que están del otro lado. Buenísimo. Gracias por compartir este rato con nosotros. Quiero decirles que yo a Magalí la conozco hace muchos años, sí. Y quiero decirles que es un excelente profesional en comunicación. Se debe estar poniendo roja, pero es la verdad. Bueno, por suerte es radio. He aprendido muchísimo con ella. Y bueno, quiero que vamos a aprovecharte, Magalí. Y tratar de sacarle todo el jugo. Y contanos un poco, Magalí, para ir entrando en la entrevista, ¿cómo ves que el campo está comunicando lo que hace hacia los consumidores? De pregunta sencilla y compleja. Sí. Gracias, Fede, y bueno, gracias también a todos por la oportunidad de poder acercarles un poquito mi mirada sobre cómo está la comunicación agropecuaria. Primero que todo, creo que tenemos que celebrar que estemos discutiendo, en el buen sentido, ¿no?, de la palabra, y poniendo sobre la mesa los temas de comunicación y cómo comunicamos lo que hacemos, ¿no?, ya sea en el campo, dentro de la industria o en cualquier otro proceso que tenga que ver con los consumidores. Hoy por hoy los consumidores cada vez somos más exigentes, ¿no?, y queremos saber más sobre qué estamos consumiendo o qué estamos comiendo, y eso pone un poco al campo y todo el sistema, ¿no?, productivo en jaque, a repensarnos un poquito en cómo contar cómo son los procesos productivos y poder acercarnos un poco más, ¿no?, a la ciudad y a los citadinos. Nos falta mucho para hacer, pero creo que estamos en el camino. Y existen muchas iniciativas dentro, digamos, ¿no?, del sector que tratan, ¿no?, de cumplir con esto. Es un proceso y en todos los procesos, ¿no?, aprendemos, y bueno, en eso estamos trabajando. Está muy bien. ¿Y qué diferencia encontrás que hay entre la comunicación que se hace hacia los productores, hacia la comunicación interna hacia el agro, y la interna y la que va hacia los consumidores? Como que yo noto que hay como dos tipos de comunicación totalmente distintas. ¿Cómo lo ves vos? Son públicos totalmente diferentes porque, por un lado, tenés personas que de alguna manera trabajan y son parte de una forma consciente, ¿no?, en lo que están. Y por otro lado tenés los consumidores que de alguna manera son parte, porque por supuesto que son parte de toda la cadena productiva, porque uno no produciría nada o alimentos si no tuviera quien los consumiera. Claro. Pero están mucho más lejos de toda la cadena, y a veces es muy difícil entender cómo se van dando todos los procesos. Entonces es mucho más difícil y complejo poder comunicar cuando uno no vive los procesos, y también muchos años haciendo un poco, ¿no?, una autocrítica, ¿no? Muchos años el campo se centró más en producir y quizás no en contar tanto cómo era que se producía o cómo son las cosas. Entonces también existen un montón de prejuicios y desinformación que las personas no tienen para poder entender un poco más. ¿Qué acciones realiza la industria y las instituciones para lograr que los mensajes lleguen efectivamente a los consumidores? Que debe ser muy complejo, ¿no? Porque en el medio y con tanta, como digo yo, polución en la comunicación de tantos temas, a veces debe ser difícil captar que llegue al punto exacto. Y de tantas fuentes de información, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Iniciativas hay, y hay muchísimas. Voy a hablar un poco de las que quizás más conozco. En algunas participo activamente y en otras no. Pero, por ejemplo, esto hablábamos un poco, ¿no?, de la comunicación hacia los productores. Hablábamos también de la comunicación más institucional, ¿no?, de qué es lo que hacen las instituciones. Y también me permito sumar a la comunicación misma como los periodistas, ¿no?, y conversar un poco acerca de el periodismo agropecuario. Es un periodismo de nicho, particularmente formo parte de lo que es La Porteña, que es la Asociación de Periodistas Agroalimentarios. Por ejemplo, desde donde se trabaja muy activamente por seguir avanzando, digamos, ¿no?, en la profesión y seguir profesionalizando todo lo que es este nicho de periodistas agropecuarios. Y yendo puntualmente a cuáles son las acciones, ¿no?, y qué es lo que están haciendo. Por un lado, participo activamente en lo que se llama Agrocultura, el campo en tu vida,
que es una campaña y un espacio de comunicación en donde interfieren más de 30 instituciones del agro y también de la industria, ¿sí? Por ejemplo, participa la UIA, UITBA y otras entidades, en donde generamos una campaña proactiva para poder acercar un poco el campo a nuestra vida, ¿no? Y los invito un poco a pensar, no sé, los imagino, quizás me equivoco, en un estudio, supongo que estarán vestidos, en una mesa. Bueno, no sé, todos esos elementos vienen del campo. En nuestra ropa hay algodón, en la mesa hay madera. Quizás están compartiendo un mate, en el mate está la yerba. Todos estos productos, todos estos productos vienen también del campo, y alfajor Tambosur seguro que también. Obvio. Varias cosas. ¿Y por qué, digo, justamente con esto de que todo, o sea, todo lo que, más en un país como con tanto campo como Argentina, ¿por qué justo que además ahora que está como bastante de moda esto de interiorizarnos más en de dónde vienen las cosas, en qué es lo que estamos consumiendo y saber bien de dónde viene y sus procesos? ¿Por qué pensás que todavía cuesta tanto que entre en agenda el tema del campo, o que lo veamos todavía tan lejano? Porque en realidad es eso, lo dijiste de una manera tan sencilla y tan simple, decir es verdad, está en esto. ¿Y por qué todavía cuesta tanto que entre en agenda en el día a día? ¿O será como que hay, no sé, algo de que contrasta mucho con cómo se manejan otros temas? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No sé si tengo la respuesta a esto, me imagino, ¿no? Distintas variables, haciendo también un poco más de mea crítica. Creo que nos falta un gran vocero o vocera, o muchos voceros, ¿no? Animarnos a salir y a contar más en primera persona y de forma proactiva. Un poco, claro. Eso es lo que intentamos, ¿no? De agrocultura. Quizás en otra industria uno pregunta, bueno, ¿quién es la persona para hablar de esto? Es mucho más rápido o mucho más fácil. Pero creo que en el agro esa es una deuda que tenemos y algo en lo que tenemos que trabajar. Y bueno, también un poco lo que nos pasa es que es un sector muy importante que también está muy ligado a la economía. Claro. Y entonces eso también, la economía también va un poco ligada a la política, y lejos de querer meterme en esos temas porque sinceramente no son mi foco, no tengo experiencia en eso. Es difícil a veces, ¿no? Poder construir comunicacionalmente desde ese lugar, cuando hay dos aristas tan importantes y tan controversiales muchas veces, como la economía y la política. Entonces, el campo se inserta como en ese mundo, y creo que eso también es lo que hace difícil que muchas veces estemos más lejos. Claro, como que ya se insertó desde ese lugar, o ya está visto desde ese lugar, o puesto en ese espacio, entonces es difícil correrlo. Nos faltan los influencers del campo. Vamos a hacer una convocatoria a los influencers. Linda, me gustó. Hoy hay un montón, Hoy hay cada vez más influencers. Ya vamos a traer un influencer del agro para que charlemos con él, pero cada vez hay más influencers en el agro y pegan mucho, pero bueno, sigue costando, ¿no? Sigue costando llegar. Hay que encontrar ese influencer que vive el agro, pero que también vive la ciudad, y que se pueda poner justo en ese límite. En ese límite va, no por separar, sino todo el contrario, ¿no? En ese límite para poder integrar, ¿no? Para hacer de puente y de nexo, no solo para contar cómo se produce en el campo, sino también para poder contar cómo vivimos en la ciudad viviendo un montón de cosas de campo. ¿Cuál cree que son los, viendo y haciendo una recapitulación de todo esto, cuál cree que son los desafíos del agro para poder comunicar? Bueno, algunos dice creo, sí. Creo que tenemos que trabajar en construir buenas historias, ¿no? Y tener personas que puedan contar y compartir sus propias historias para poder acercarnos. La realidad es que las personas que todos hacemos el campo, todos desde los consumidores hacemos el campo. Y creo que tenemos como que concientizar y animarnos un poquito más a saber, a aprender, y también a poder generar un intercambio, ¿no? Fructífero entre todas las partes. Así que creo que tenemos que construir historias, construir personas que quieran animarse, ¿no? A poder contarlo, y salir un poco fuera de la caja, ¿no? Desafiarnos a decir, bueno, a ver cómo contamos esto. O sea, la realidad es que, bueno, los influenciadores también es algo nuevo, sí. Y poder no ponernos de un lado o del otro, ¿no? O sea, salir un poco de la estigmatización, quizás, bueno, no sé, soy una persona, no sé, un influencer del agro y solamente muestro campo, ¿no? Como mostrarnos mucho más mezclados, porque la realidad es que todos estamos en todos lados, en diferentes momentos de nuestras vidas. Clarísimo, Magalí. Nosotros te agradecemos mucho
nuestra participación, tu participación. Claro, nosotros está difícil. El ¿no? tipo quería meterse laburar con vos, Magalí. Después te mando mi currículum. Cuando Te mando mi CV por WhatsApp. Agradecerte esta charla. No, les agradezco a ustedes y muchísimas gracias por dedicarle un espacio al campo en un medio tan importante. Muchas gracias a vos. Gracias Magalí por estar ahí. Estábamos hablando con la licenciada en Comunicación Social, Magalí López Maneto, responsable de comunicaciones en CASAFE y tiene una maestría en gestión de la comunicación organizacional. Qué palabra que me cuesta, che. Organizacional. Gracias, en la Universidad de Australia.